sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Últimamente he visto muchos videos poco explicados de las situaciones que envuelven a Taehyung cuando alguien es demasiado cariñoso con Jungkook o tienden a tomar más de su atención cuando él está cerca, probablemente no con intención, y estoy lejos de saber exactamente qué pasa por sus pensamientos, pero ignorar las acciones que tiene cuando algo realmente pasa frente a sus ojos no es algo que yo pueda hacer. Por lo que a raíz de ciertos videos que me gustaría analizar, quiero dejar en claro que eso es solo una observación personal. No estoy interpretando con certeza porque es evidente que no soy dueño de su verdad, y mucho menos esperar generar comentarios malintencionados hacia otros miembros. El propósito de ese video es simplemente observar cómo Taehyung se comporta cuando algo está pasando por sus expresiones, pero no quiere decir que es exactamente porque esas personas interactúan entre sí. Tengan en cuenta que hablamos de un mismo equipo y sus demás amigos, por lo que como tal espero respeto para cada persona que se menciona aquí. Ahora, quiero comenzar directamente con el año 2018. Durante el 28 de noviembre, los chicos asistieron a los premios Asian Artist Award, donde además de notar ciertos momentos de ligera tensión entre Taekook, pareció estar relacionado con los amigos de Jungkook. Y aunque no se conoce la causa exacta de su actitud, es importante recordar que Taehyung no parece ser una persona propensa a sentir celos de la nada, lo que hace que este episodio sea aún más sospechoso. Aunque de nuevo solo estoy suponiendo, ya que cuando ellos se acomodan junto a los demás para las fotos, en primera instancia podemos ver que Jugyeom de la banda GOT7 y amigo cercano de Jungkook, con quien también forma parte de la 97 Line, tocó el hombro de Jungkook y llamó su atención. Él lo voltea a ver rápidamente para saludarlo, mientras aparentemente se daban la mano. Y aunque Taehyung también se percata de la interacción, parece reaccionar instintivamente cuando hace un movimiento peculiar al acercarse. Taehyung mira a Jugyeom y a Jungkook consecutivamente, luego mira hacia el frente con el rostro inexpresivo, y procede a moverse más cerca para no ser demasiado obvio con sus intenciones. Pero cuando Jungkook gira el rostro hacia él y Taehyung parece sentir sus ojos sobre sí mismo, lo que Jungkook hizo después pareció detonar la extraña actitud que Taehyung había estado teniendo, ya que cuando Jungkook está decidido a llamar a su amigo y hacer un espacio a su lado para poder conversar mejor, Taehyung parece ser el único que no está demasiado conforme con la intención, y se puede reflejar sobre todo por la manera en la que Taehyung mira a Jungkook fijamente y lame sus labios, antes de mirar hacia un lado con el rostro serio y demasiado insociable, sin percatarse de que alguien más también lo había mirado. Sin embargo, cuando Jungkook logra hacer que Jugyeom se agache a su lado para platicar, Taehyung automáticamente se da cuenta de eso y no hace más que mirarlos, antes de que su expresión sea más evidente en cuanto rueda los ojos, y un gesto inconforme se ve reflejado en sus facciones. Y aunque algunos podrían pensar que no estaba relacionado con la interacción que Jungkook estaba teniendo con su amigo, es evidente que sus gestos hablan por sí mismos, y el hecho de que rodara los ojos con evidente molestia y sus labios hicieran esa mueca extraña, definitivamente me hace pensar que algo raro estaba pasando ahí, puesto que cuando Jungkook continuaba sumergido en su conversación con Jugyeom, quien incluso le tocó el hombro mientras hablaban animadamente, la actitud de Taehyung se volvió notablemente más seria. Su expresión parecía distanciada de la energía amistosa que había mostrado al llegar, porque cuando todos pasaron animadamente para las fotos grupales que estaban haciendo durante el evento y nadie parecía tener ningún problema con mostrar un poco de felicidad para las cámaras, Taehyung fue el único que no hizo ni siquiera el esfuerzo por fingir algo que no quería mostrar, siendo que siempre se caracterizó por ser así de transparente en cuanto a sus sentimientos. Él no estaba siendo demasiado energético, su actitud destacaba, contrastando con el ambiente general del momento, por lo que esa diferencia de energía pudo haber sido una señal de que algo lo estaba afectando. Y aunque no se puede llegar a una conclusión definitiva sobre la causa de su comportamiento, fue extraño que todo comenzara en cuanto Jungkook acercó más a Jugyeom. A pesar de eso, los demás continuaron posando con bastante naturalidad. Jungkook no parecía notar la lucha interna que Taehyung estaba llevando consigo mismo, y sumándole que sus facciones seguían igual de rígidas que desde el principio, definitivamente su humor había caído. Pero cuando Taehyung tuvo un nuevo panorama para que todos pudieran tomarse más fotos en grupo, él finalmente logró sonreír y posar junto con los demás, antes de que se desvaneciera por completo y todo volviera a ser igual de extraño. En fin, cuando todos los grupos comenzaron a despedirse para que Bangtan pudiera agradecer en solitario por ganar los premios importantes de la noche, Taehyung y Jungkook se alejaron del otro para hacer exactamente lo mismo que todos, pero cuando Jungkook saluda y abraza a Bam Bam, quien es también parte de la 97 Line y compañero de Jugyeom,
Taehyung no es muy diferente en su comportamiento, ya que también saluda y abraza a Mark, otro miembro de GOT7, igual que Bam Bam y Jugyeom. Sin embargo, cuando es el momento del arco grupal, Taehyung decide ir al lado de Jungkook mientras este sigue conversando con Bam Bam, antes de llamar su atención y hacer que se uniera a ellos. Durante ese momento, tanto Taehyung como Bam Bam intentaron mover sus manos hacia el hombro de Jungkook al mismo tiempo, lo que resultó en un choque torpe. Algunos interpretan esto como que Taehyung apartó deliberadamente la mano de Bam Bam, pero realmente no parecía haberlo hecho de manera intencional. De todos modos, es completamente normal que, incluso en relaciones cercanas, se experimenten momentos de frustración o incomodidad que se reprimen o no se expresan de inmediato. En este caso, no parece haber habido una discusión significativa entre Taehyung y Jungkook, lo que demuestra su madurez emocional. Sin embargo, el hecho de que actuara de esa manera y su comportamiento reflejar un sentimiento extraño nos hace pensar que algo realmente estaba pasando. El 15 de octubre de 2022, Hobi, Jimin, Taehyung y Jungkook hicieron un live después de su concierto en Busan. Durante este momento, cuando Jungkook está expresando su preocupación por las personas que viajaron desde muy lejos para asistir al concierto y espera que regresen a sus casas sanos y salvos, Jimin toca el cabello de Jungkook con ternura y le pide que él también disfrute de su comida. Pero cuando Taehyung parece notar a través de la cámara que Jimin toca el cabello de Jungkook, rápidamente pone su mano en la parte posterior de su cabeza y hace a Jimin retirar su propia mano, generando una atmósfera rara. En cuanto Jimin lo mira y sonríe apartando su mano, y Taehyung también lo ve demasiado extraño y tiende a tragar saliva, antes de enfocarse una vez más en la cámara, todo parecía estar sumergido en un momento muy claro, ya que cuando Taehyung logró dejar su mano sobre Jungkook y no la apartó de ahí durante el resto del live, fue evidente que había hecho una acción a propósito, no necesariamente para reclamar un lugar. Pero de nuevo, Taehyung parecía tener algún tipo de sentimiento que incluso Jimin notó, en cuanto decidió quitar su mano y dejó que Taehyung se quedara tocando a Jungkook. Lo que a muchos les hizo compararlo con el momento en el que Taehyung aparentemente hizo el mismo gesto durante el programa Are You Sure, aunque desde mi perspectiva no parecía haber sido hecho de manera intencional. De cualquier forma, ahórrense los malos comentarios respecto a Jimin. Los sentimientos así surgen, pero no tienen nada que ver con su amistad. El 2 de diciembre de 2016, BTS asistió a los MAMA, evento donde algunos fans comenzaron a especular sobre una posible separación entre Taehyung y Jungkook. Aunque nunca se habló abiertamente al respecto, se dice que Jungkook había tomado distancia emocional de Taehyung, esperando un compromiso más serio por parte de él. Esta tensión entre ambos fue más evidente entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, cuando Taehyung intentaba llamar la atención de Jungkook, como mencioné en la cronología de Taekook en 2016, disponible en una lista de reproducción sobre su relación. Ahora, hablando más específicamente del evento que pareció marcar una diferencia en su relación, antes de darse cuenta de que el hombre disfrazado se había acercado a Jungkook, hizo que el estado de ánimo de Taehyung cambiara visiblemente para los fans. Taehyung los mira mientras Jungkook parece emocionalmente cercano al hombre del MPD. Esto por supuesto llevó a especulaciones sobre si Jungkook estaba buscando provocar una reacción en Taehyung, quien claramente no parecía contento con lo que veía. Jungkook continuó hablando y acercándose más mientras lo ayudaba a componerse el casco. Mantenían cierta conversación al oído debido al volumen de las presentaciones y parecían bastante entretenidos. Sin embargo, cuando Taehyung aparentemente está dudando de sus acciones y parece realmente cuestionarse si estaría bien ir hasta ellos y hacer que se distanciaran un poco, finalmente lo hace, haciendo de esa situación una de las más cuestionables, ya que cuando Taehyung llega en el preciso momento en el que ellos siguen hablando al oído, Jungkook parece distraído con un aparente favor que el MPD le pidió antes de que Taehyung llegara, sin darse cuenta de que Taehyung estaba haciendo exactamente lo mismo que él había hecho. Y aunque su reacción parecía indicar algún tipo de malestar, fue de lo que probablemente quería conseguir al acercarse de esa manera. Se dio cuenta de que Jungkook parecía estar más concentrado en brindarle un poco de agua al MPD que estar al pendiente de lo que Taehyung estaba haciendo. Y dado que las miradas no pueden mentir, definitivamente esa dijo más de lo que pensábamos. Aún así, después de que Taehyung se quedó un rato más cerca de ellos, el ambiente parecía haber decaído cuando Jungkook tuvo más intenciones de ser cercano con el tipo. Incluso la mirada que le dio Taehyung antes de que éste se levantara y decidiera que ya había tenido suficiente de eso, nos dejó con muchos pensamientos inconclusos. Puesto que, cuando Taehyung vuelve a su lugar, comienza a ser más pegajoso con Jin, aunque deben de tener en cuenta que Taehyung hace las mismas acciones para el live de febrero de 2017, que veremos en la siguiente cronología. Solo para que consideren que, aunque no sea agradable de leer, Taehyung y Jungkook en estas épocas utilizaban a los miembros para iniciar los celos hacia el otro, lo que evidentemente no ocurre en la actualidad, pero es importante recordar.
Así que después de que Taehyun sigue dándole toda su atención a Jin, Jungkook lo mira fijamente antes de que su sonrisa se pierda, por lo que es un incentivo para que Jungkook también intente traer los celos de Taehyun a la ecuación, tocando y frotando los muslos de Jeongi y Hobi, quienes ni siquiera son conscientes de lo que estaba pasando entre los dos, pero quizá el lenguaje corporal que ambos estaban teniendo fue suficiente para que Hobi sospechara sobre lo que estaba pasando, junto a Namjoon, que termina mirando a Taehyun y a Jungkook consecutivamente para hacer conjeturas. Finalmente, durante un fan meeting de la era Wings, mientras Jungkook estaba comiendo una bolsa de papas, Hobi le propuso a Jungkook que eligiera a sus 3 miembros favoritos dándoles una fritura en la boca de las últimas que le quedaban. Jungkook dijo que estaba de acuerdo con eso, y aunque era un simple juego para él, Taehyun parecía confiado en que Jungkook lo elegiría entre su top de Hyungs favoritos. Por supuesto, Jungkook se dio cuenta de eso, y aunque parecía reírse de la confianza de Taehyun al mantener la boca abierta para recibir una papa de Jungkook, este prefirió utilizar el momento para jugar un poco con él. Jungkook se va acercando lentamente, seguro de que Taehyun iba a molestarse por no ser el primero para él, y su expresión puede decirlo en cuanto se percata de que Jungkook había decidido darle una papa a Hobi. Jungkook se ríe y lo mira, mientras Namjoon parece hacerlo, aunque eso no basta para que Jungkook continúe molestándolo en broma y siga jugando con su paciencia un poco más, ya que el segundo en recibir una papa de Jungkook es Jeongi. Por su parte, Taehyun se ríe incrédulo, pero todavía permanece en el juego, cayendo en cuenta de que Jungkook solo estaba bromeando con él. Pero cuando Jungkook decide terminar su top 3 de Hyungs favoritos, dándole la última papa a Namjoon, Taehyun ahora sí se lo toma personal, ya que Jungkook no tenía más frituras para extender su top, y él no había podido entrar entre los Hyungs favoritos de Jungkook. A pesar de eso, todos están contentos y sonrientes porque Jungkook los había elegido, mostrando orgullo y agradecimiento en cuanto se acercaron a él para abrazarlo. Pero cuando Jungkook miró hacia Taehyun y después Taehyun ya no parecía disfrutar de eso, Jungkook sacó otra bolsa de frituras y la abrió, dándole la primera papa a Taehyun, quien finalmente la recibió con una sonrisa de satisfacción. Y aunque no puedo decir a ciencia cierta si esto podría ser algún tipo de celos conscientes, me pareció curioso cómo Taehyun sabía que era solo un juego, y luego simplemente no pude evitar mostrar que ya no estaba tan divertido como al principio, hasta que Jungkook abrió otra bolsa para darle la primera a él, y a los otros que tampoco les había dado. De todas formas, la acción tan bonita de Jungkook arregló lo que probablemente hubiese hecho más grande. Durante el evento especial de BTS Fifth Monster, se presentó un momento realmente extraño en cuanto al sarcasmo tan evidente que no pudo evitar ocultar en sus facciones. Cuando Jimin, en medio de una actuación, se acercó rápidamente a Jungkook para darle una palmada mientras ese seguía cantando, lo hizo con una sonrisa despreocupada. Jimin luego miró a Taehyun y sonrió aún más, claramente mostrando que solo estaba jugando con Jungkook. Su expresión era alegre, sin rastros de sorpresa o incomodidad cuando sus ojos se encontraron con los de Taehyun. Jimin sabía que estaba disfrutando del momento y no se sintió mal por lo que hacía, pues todo pareció estar bien desde su perspectiva, ya que no recibió ninguna señal negativa. Sin embargo, la situación se volvió un poco más tensa cuando Taehyun, tras observar lo que pasaba, miró a Jungkook y luego a Jimin sin decir nada. Aunque Jungkook pareció algo serio, Jimin seguía con su actitud relajada y juguetona, sin notar la breve mirada incómoda que Taehyun y Jungkook intercambiaron justo antes de que él se girara para continuar bailando. Lo que hace interesante este momento es que cuando Jimin, aún sonriendo, corrió a jugar con Jungkook y se giró hacia Taehyun para tomar su lugar, Taehyun miró la escena con cierta incredulidad, a pesar de que le devolvió la sonrisa a Jimin en cuanto este le dio la espalda. Taehyun giró los ojos y su expresión alegre desapareció por completo. Tal vez era ese sentimiento extraño, tal vez no se esperaba algo así frente a sus ojos, pero el hecho de que no pudiera evitar tal reacción hizo que todo nos volviera a quedar en claro. Esta acción no pasó desapercibida, ya que fue evidente para muchos, fue un gesto extraño, como si algo en la interacción entre Jimin y Jungkook lo hubiera molestado. A pesar de que intentó disimularlo con una sonrisa, a muchos les recordó el momento en los Asian Artist Awards, cuando Taehyun hizo lo mismo tras una interacción entre Jungkook y Jugyeon, donde tampoco pudo ocultar su verdadera reacción. Aunque no es común que Taehyun actúe de esta manera, su reacción en ese momento dejó muchas dudas, especialmente porque no parecía haber un motivo claro para que se sintiera celoso al ver a Jimin jugando con Jungkook, y sin embargo que sus facciones demostraran que no estaba demasiado ambientado en ese momento, bastó para que muchas personas sacaran sus propias conclusiones, pero de nuevo, eso estaba lejos de estar relacionado con su amistad. En fin, aunque Taehyun pueda sentir celos o emociones extrañas cuando alguien más recibe la atención de Jungkook, es importante recordar que esto no lo convierte en una mala persona. Todos experimentamos sentimientos complejos y es normal que una relación tan cercana y profunda como la de Taehyun y Jungkook surja en estos momentos.
Lo más importante es que Bangtan siga teniendo una amistad sólida y que el amor entre Taehyun y Jungkook es intenso y genuino, más allá de cualquier episodio de celos. Pero déjenme saber en los comentarios si les gustaría más videos como este, y yo con gusto estaré haciéndolo. De igual forma, suscríbanse a este canal para más contenido similar y hacerme saber cuánto les gustó este video dejándome su like. También, si está en sus posibilidades apoyar a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que aparecen en la parte de abajo de este video, o uniéndose al canal para acceder a contenido exclusivo, donde estaré subiendo los primeros videos que estuvieron en el canal para quienes quieran verlos nuevamente. Igual síganme en mis redes sociales como TikTok, Instagram, mi segundo canal de YouTube y a través de mi canal de WhatsApp, donde siempre aviso cuando subo nuevos videos. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en un próximo video Taekook. Adiós.